Bienvenidos de nuevo adentro la historia. Bienvenidos de nuevo a nuestros videos en exteriores. Hemos vuelto a las montañas del Alto Adige para contarles una historia que no está tan olvidada, pero que debe ser recordada. Es la historia de las fortificaciones de los Habsburgo aquí en Alto Adige y en parte también en la zona de Carnia, que surgieron entre la primera mitad del siglo XIX y principios de 1900. Fuertes construidos por el gobierno imperial real de Viena con una función defensiva. Inicialmente se construyeron contra lo que aún no era el reino de Italia. Hablamos de 1830, cuando comienza la construcción del fuerte de Fortezza, mucho más adelante en Val di Sarco. Y termina con el desarme, entre 1908 y 1910, de esos mismos fuertes. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que en el lapso de apenas 80 años se construyan fortificaciones y luego básicamente se desarmen? Porque la evolución del armamento implicó una revisión total de las actitudes, las tácticas, las estrategias y también de las medidas defensivas, empezando por los fuertes. A mis espaldas está el antiguo fuerte de Landro. Estamos en el valle de Landro, muy cerca de Cortina d'Ampezzo. Este fuerte y más allá de esa montaña que es el monte Montespecie, su gemelo, el fuerte de Pratopiazza, Plesvice, formaban la barrera de Ampezzo, construidos a finales del siglo XIX. Cuando ya Austria-Hungría era aliada de Italia y del Imperio Alemán en la Triple Alianza, con una función defensiva. Esto también les hará preguntarse, ¿por qué motivo el gobierno imperial y real de Viena habría autorizado la construcción de otras posiciones defensivas, además de las ya existentes, considerando que ya había un acuerdo como la Triple Alianza? ¿El Reino de Italia en ese entonces no era acaso aliado de Viena? Ciertamente. Pero el gobierno imperial y real no confiaba. No confiaba ni en la capacidad defensiva del ejército real ante una posible guerra, tal vez con Francia, pero tampoco confiaba en la estabilidad política, en la fiabilidad política de Italia. Por eso sospechaba la posibilidad de que Italia cambiara de bando o que se rindiera y permitiera el paso a tropas hostiles. Por este motivo, a partir de 1880, las viejas fortificaciones se revisan, se actualizan y se construyen otras nuevas. Como por ejemplo, el fuerte Amisa Lemiesta, el fuerte de Landro, que con los años se convierte en un símbolo, mucho más allá de su simple función defensiva. El fuerte de Landro permanece en funcionamiento unos 30 años. A finales de 1888 ya está en funcionamiento, pero es desarmado antes de 1910. ¿Por qué motivo es desarmado? Aunque es una construcción maciza muy grande, está blindada esencialmente con grandes placas y con el primer concreto armado. No es suficiente para resistir a la artillería moderna. Como ya dijimos en otro video en exteriores, el que está dentro del Museo de la Batalla de Vittorio Veneto, la Gran Guerra es una guerra inicialmente y esencialmente de tecnología. Por primera vez la tecnología tiene un impacto fuerte, realmente fuerte en el desarrollo de la guerra. Las nuevas armas, los nuevos cañones, los nuevos explosivos hacen que todo sea mucho más difícil para los defensores. Las nuevas armas, la nueva artillería penetran fácilmente las viejas corazas de granito o el primer concreto armado. No es suficiente para garantizar una protección. Por esta razón, los fuertes como el de Landro y otros que veremos en un momento son poco a poco abandonados, pero no del todo. La artillería se traslada porque estos fuertes no son esencialmente solo grandes cuarteles, son barreras equipadas con armas pesadas. Sin embargo, las armas pesadas se trasladan, se llevan a lugares más altos, en posiciones más seguras, donde pueden disparar al enemigo sin problemas. El fuerte se utiliza como centro de mando, como almacén de material logístico, a veces como punto de reunión o como centro de comunicaciones. El fuerte también se convierte en un objetivo inicialmente para la artillería italiana a partir de 1915, pero no es un objetivo principal. Porque los mismos italianos poco a poco descubrirán la verdad. El hecho de que los austriacos, al menos en el sector de Landro y Ampezzo, han abandonado los fuertes. Los mismos austriacos ya han abandonado el pueblo de Cortina d'Ampezzo, que en ese entonces estaba bajo control austriaco, pero que se consideraba indefendible, una cuenca abierta a la llegada de los italianos.
Los austriacos prefieren retirarse aquí en el Valle del Landro y sobre todo a mis espaldas en el Monte Montepiano para oponer una resistencia encarnizada. Una resistencia encarnizada que continuará desde el verano de 1915 hasta el otoño de 1915 en 1917 con la derrota de Caporetto. Cuando efectivamente el frente colapsa, los italianos se retiran y la situación se normaliza durante aproximadamente un año. Hasta el armisticio de Villa Giusti de noviembre de 1918 que pone fin a la guerra. El fuerte de Landro es abandonado a partir de 1920. Ya no sirve, no tiene ninguna función. Aquí cerca pasa el primer ferrocarril de los Dolomitas. Es un ferrocarril construido en tiempos de guerra que se unifica al concluir el conflicto. El tramo construido por los austriacos y el tramo construido por los italianos quedan conectados. Un ferrocarril inicialmente solo militar y luego también comercial que tendrá su propia vida y vivirá su momento más importante durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina, en 1956. Entonces hablamos de hace 70 años, hace mucho tiempo, pero no es solo eso. El fuerte de Landro tiene otras dos vidas. La primera la pueden ver muy arriba, detrás de mí. Porque como ya les contamos en otro video al aire libre el año pasado, a partir de los años 30 el nuevo gobierno italiano, el de Mussolini, decide construir fortificaciones modernas, precisamente para una nueva línea defensiva, lo que se conocerá como el Valle Alpino del Vittorio. Ya les hablamos de eso, pueden encontrar el video en el canal, en la parte superior. La parte superior del fuerte de Landro se reconstruye como un búnker moderno equipado con artillería y ametralladoras, además de puestos de observación. Precisamente como nuevo punto de bloqueo del sector de Landro, junto con otras obras que ya les mostramos en el video que pueden encontrar en el canal. Así que el fuerte tiene una nueva utilidad, al menos por un cierto periodo. Al menos hasta los años 60, cuando la parte superior del fuerte también es abandonada. Y poco a poco, todo el sector, a partir de finales de los años 80, es cerrado y ya no se utiliza. Y sabemos el motivo. Ya no existe la amenaza del Pacto de Varsovia, pero todavía hay un uso. Sin embargo, un uso que no es propiamente militar. Si ustedes miran esta pared, se darán cuenta de la presencia de una cruz roja pintada. Y dirán, ¿es un hospital? No exactamente. A finales de los años 50, aquí en la zona se realizó una película, Adiós a las armas, basada en la gran novela de Ernest Hemingway. Es una película con un elenco estelar. Es un éxito de taquilla, como se diría muchos años después. Y aquí, en el viejo fuerte de Landro, en la ficción cinematográfica, se instala un hospital de campaña. Por este motivo, la producción le pide a la Administración del Patrimonio Militar poder usar el fuerte y poder pintar ahí una gran cruz blanca precisamente para simular este hospital de campaña. Es la última vida del fuerte. Un fuerte que hoy representa una reliquia del pasado y que atrae a muchos visitantes. Pero tengan cuidado, se los digo, el fuerte sigue siendo una estructura militar. Aunque tiene algunas aberturas y ya las vieron, no se puede entrar. Hay quienes lo hacen bajo su propio riesgo. Yo no lo recomiendo. También porque si uno se lastima, la responsabilidad es de uno mismo. No se puede responsabilizar a nadie, pero lo que importa es lo que queda. La memoria de un pasado construido por los austriacos y heredado por los italianos con varias vidas, vidas operativas. Vidas también de ficción y que hoy representa un legado de lo que fue. El pasado bélico y cómo la evolución tecnológica llevó en muy poco tiempo a cambiar la percepción tanto de los militares como también de los civiles sobre las fortificaciones en alta montaña. Otro fuerte, esta es la fortificación de Mitterberg, el monte di Mezzo. Estamos sobre el pueblo de Sesto, Val di Sesto, seguimos en Alto Adige. Otra fortificación construida entre 1884 y 1890. También esta fue fortificada con placas de granito, que en esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, era una buena protección para una fortificación. También esta fue construida con función anti-italiana, el Valle de Sesto. En esa época formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Pero después de 1866, con la cesión del Véneto y Friuli al Reino de Italia, claramente el enemigo, Italia, estaba aquí cerca. Estaba prácticamente a 8 kilómetros de distancia en el paso de Monte Montecroce Comérico. Precisamente por ese paso podía llegar la peor de las noticias para Austria-Hungría, es decir, la invasión italiana.
Por este motivo, el Inspectorado de Armamentos del Ejército Imperial Real decide construir la barrera de Sesto. El fuerte Mitterberg, que ven aquí a mis espaldas, aún existente hoy en día, recientemente restaurado, y su gemelo, el fuerte Heydek, que se encontraba al otro lado del valle y de la que hoy no queda casi nada, solo unas pocas ruinas casi inconfundibles entre la maleza. Estos dos fuertes debían precisamente bloquear el paso, según las intenciones iniciales, a las tropas italianas. Pero la vida operativa de este fuerte no dura ni siquiera 2 años. En 1908 llega la orden de desarmarlo. Porque por la misma razón que el fuerte de Landro que vimos antes, porque la artillería ha avanzado. Los explosivos son más potentes. Las granadas rompedoras pueden destruir y perforar las placas de granito como si nada. El fuerte ya no es seguro. Por esta razón, los 3 cañones de 120, los morteros de 100 y las ametralladoras se trasladan a otras posiciones. Algunos en esa montaña, ahí, el monte Kassel de dentro. El Inner Gessel, donde se construyen cúpulas blindadas para alojar la artillería de gran calibre. Todas apuntadas hacia el paso de Monte Montecroce Comérico. Llegamos a mayo de 1915. Italia decide entrar en guerra al lado de la Triple Entente, denunciando la Triple Alianza firmada con Austria, Hungría y con Alemania. El pueblo de Sesto se conmociona, se ve afectado por la noticia. Uno de los habitantes del valle, voluntario en los Schützen, anota en su diario: si los italianos quisieran, podrían bajar con un paseo tranquilo, una simple caminata desde el paso hasta el ferrocarril, y nosotros no lograríamos detenerlos hasta que llegaran a Lienz. Por otro lado, la situación defensiva austriaca es, por así decirlo, pésima, por no decir trágica. Prácticamente no hay nadie defendiendo la Valpusteria y en general el sector norte. Porque simplemente desde hace un año toda la población ha sido reclutada en el ejército y enviada a combatir a Serbia o a Galicia, muy lejos. En el pueblo solo quedan los voluntarios de la defensa territorial, los Schützen, muy pocos. Ni siquiera 300 combatientes contra una fuerza italiana estimada en unas 3 brigadas. Como dije, los italianos, si quisieran, podrían bajar del paso que está allá al fondo y arrasar las defensas. Y, inexplicablemente, los italianos no atacan. ¿Por qué? Porque se dejan engañar por lo que hoy llamaríamos labores de inteligencia, y que en esa época es simplemente la astucia de los habitantes del valle. ¿Qué hacen? En espera de los refuerzos que llegarán en forma del Alpenkorps alemán. Atención, además, en el periodo de 1915, el Reino de Italia no está oficialmente en guerra con el Imperio Alemán. Así que el Alpenkorps combate con uniformes austriacos, aunque eso constituye una violación de las reglas de la guerra. Decíamos, en espera de los refuerzos alemanes, los habitantes del valle siguen manteniendo activos los dos fuertes, el Mitterberg y el Heide, que es su gemelo. Ya no están armados, ya no tienen armamento en su interior, pero dentro de los fuertes durante el día se enciende una hoguera con leña mojada, así que se produce un denso humo negro. Y por la noche se encienden las luces eléctricas para dar a entender que las guarniciones todavía están en su lugar y que efectivamente la zona está vigilada. Por esta razón los italianos se dejan engañar y no atacan, prefieren usar la artillería. La artillería golpea duramente los dos fuertes, especialmente el Heydek, que es bombardeado entre finales de julio y principios de agosto de 1915 y queda semidestruido. El Mitterberg se salva, recibe solo unos pocos disparos. Peor, mucho peor, le va al pueblo de Sesto que está debajo de nosotros, porque el pueblo es atacado con granadas perforantes y sobre todo incendiarias, que devastan todas las casas y también la iglesia parroquial. La población se ve obligada a evacuar. Heimat y guerra. Heimat la patria, en un sentido visceral para la población local y la guerra. Todo esto, como se dijo, se refleja en el gran bombardeo de Sesto en el verano de 1915. Un bombardeo que causa desplazados, que causa muchos daños en la ciudad, pero que no lleva a nada. Los italianos no atacan, no bajan del pueblo. Los italianos prefieren seguir bombardeando y amenazando las cumbres de la llamada meridiana de Sesto.
La hazaña de los Scalabroni, de Oliva, de Sala, de los grandes comandantes de esa época, que atacan el llamado Paso de la Centinela, entrará en la leyenda de las hazañas no solo bélicas, sino también alpinísticas. Es una guerra más difícil, más dura, que se combate entre las rocas, que se libra a mayor altitud, que se pelea con proyectiles, con fusiles, con pistolas, con granadas de mano, pero a veces también simplemente con piolets, con bayonetas o con rocas. Es una guerra dura, es una guerra que termina, como en el otro caso, con la derrota de Caporetto. Cuando la guerra termina para el pueblo de Sesto y estamos al final del otoño de 1917 con la retirada de Caporetto, los habitantes regresan y encuentran el pueblo destruido, incendiado, reducido a escombros humeantes. ¿Y entonces qué hacen? Para reconstruir no vienen aquí, al Mitterberg. Al Mitterberg vienen simplemente para dormir por la noche, porque es el único refugio que queda aún en pie. En cambio, van al otro fuerte, a Laidec, a recuperar todo lo que es útil para la reconstrucción. Todo se lo llevan. Lo que queda del fuerte es volado con dinamita. Y hoy solo quedan justamente unos pocos y pobres escombros. Como decíamos, los habitantes del valle intentan reconstruir, pero deben esperar más novedades. 1919 los tratados de paz, para sorpresa de todos, asignan Sesto a Italia. ¿Por qué digo con sorpresa? Porque la frontera natural, que no está dada solo por las crestas de las montañas. Detrás de mí están los Dolomitas. Frente a mí está la cadena cárnica. Dos formaciones completamente diferentes. También la marcan el curso de los ríos. El río Sesto y el río Bianco son afluentes del Drava, y el Drava sigue un recorrido diferente al del Arienza, que luego desemboca en el Isarco, en el Adigio y termina en el Adriático. El Drava va hacia el Danubio, va hacia el Mar Negro. Es la divisoria de aguas. Según la regla de la divisoria de aguas, el Valle de Sesto y también el municipio de San Candido deberían permanecer en Austria. En cambio, para gran sorpresa de los habitantes del valle, pasan al Reino de Italia. ¿Por qué? Es una cuestión estratégica, es una cuestión defensiva. Italia pide garantías de seguridad. Según algunos historiadores, esta garantía también pasa por el envío de alimentos en trenes que se mandan a Austria para combatir la hambruna. Eso es suficiente para que el Valle de Sesto y sus habitantes pasen al Reino de Italia y se cierre un capítulo de nuestra historia.